La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. En este deseo, mi hermano, mi hermana, en este deseo, póngame atención, en el deseo que tiene Dios de que sepamos quiénes somos, de que reconozcamos quiénes somos, que podamos estar, o más bien tener muy claro lo que somos, el derecho que tenemos y lo que son los demás con relación a lo que nos dice Dios. Póngale cuidado. A veces yo hablo y me parece que usted no me está entendiendo, pero es porque a veces yo no me entiendo. Sí, el Señor me dice algo y yo quisiera expresarlo mucho mejor. Déjele, digo, trato de decirle mejor lo que quiero expresarle. Uno de los mayores problemas del cristiano es no saber quién es. Uno de los mayores problemas de ese creyente es pensar que sigue siendo igual y trata a las personas que están a su alrededor de la misma manera que las trataba antes. Y los conceptos de ese cristiano no han cambiado mucho. No, sigue teniendo conceptos muy humanos. Y yo quiero llamarle la atención en este punto. El cristiano todavía está mirando a los seres humanos como sus enemigos. El cristiano todavía no se ha ubicado en la verdad de la palabra, no reconoce quién es realmente su enemigo. Y en ese propósito de conocer y reconocer la verdad de Dios en cuanto a lo que yo soy, en cuanto a lo que Dios es y en cuanto a lo que el diablo es necesario que atendamos con más cuidado a esto. El cristiano está pensando y está considerando otros seres humanos y aún otros cristianos como su enemigo. Y he allí el fracaso. En gran parte de la vida del cristiano está ahí. Que el cristiano se afecta, se irrita y se molesta con alguien. Y como la Biblia no apoya eso, como la Biblia no enseña eso, entonces la persona cree que es que personalmente alguien tiene algo contra usted. Que es que esa persona le está estorbando porque lo quiere ver mal. Y ubica usted la persona como tal. Y entonces empieza a tener un pleito, a tener una contienda, así sea aquí, dentro, con esa persona. Pero es que, ¿qué le pasa? Y por no atender a la Biblia, muchos cristianos tienen enemistades en medio de sus mismas familias, en medio de la misma iglesia donde se congrega, porque sí conoce la Biblia, conoce la palabra, conoce el texto bíblico, pero no ha decidido caminar en esa verdad. Y es importante, mi hermano, que aunque hagamos un paréntesis en el estudio de la primera carta de Pedro, usted pueda tener claro hoy y que por favor decidan no olvidarse de estos principios tan poderosos. Esos principios poderosos de quién es la persona que tienes a tu lado, cerca o lejos. ¿Quién es? La Biblia dice, Efesios capítulo número 6. Porque siempre estamos teniendo dificultades con una persona, con otra. Y lo que yo veo, la constante que yo veo es que el cristiano se equivoca en el momento de juzgar quién es el que viene en contra de él. Dice la Biblia, Efesios capítulo número 6, solamente vamos a leer un versículo de Efesios capítulo 6. El versículo es el versículo número 12. Léalo conmigo, por favor, dice la palabra:
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Espérese allí. ¿Qué le dice la Biblia en estas primeras líneas? Porque usted no tiene guerra contra otro ser humano. No, espérese. Porque su enemigo no es otro ser humano. Medite eso, hermano. Porque lo que yo veo es que se le está dando demasiado lugar a Satanás y a los demonios a través de la contienda y del pleito entre nosotros mismos. Es que mi esposo, me tiene hasta aquí, es que él es cansón. Espérese, no es él. La Biblia dice, no es tu enemigo tu esposo, tu esposa no es tu enemiga. Ve, tu hermano en la sangre no es tu enemigo, tu hermano en Cristo no es tu enemigo. Tu papá no es tu enemigo, tu mamá no es tu enemiga. No, estás equivocado, cristiano, estás equivocado. Cuando te enfocas en una persona para pensar que es que esa persona piensa mal de mí, esa persona quiere hacerme daño, esa persona no quiere que yo alcance esta bendición, usted se equivoca. No conoce la Biblia. Sí, la conoce, pero por algún motivo ha decidido ignorarla. Llévese esto que es muy importante y no lo vuelvo a olvidar. Ninguna persona sobre la faz de la tierra califica para ser su enemigo. Si la Biblia lo dice y es mentira, entonces ¿por qué creemos a la Biblia, hermano? Porque es que la situación es esa. Que parece que a algunos de nosotros nos pareciera que algunas partes de la Biblia son mentira. Esa persona que te resiste no es tu enemiga. No. Te voy a decir una cosa. Hay personas que están siendo usadas por Dios para resistirte y tú los tienes como enemigo. Pero hay personas que están siendo usadas por un demonio, pero no son ellas mismas. No. ¿Por qué has decidido tener una persona como tu enemiga? Ya has determinado, la voy a sacar, espera y verá, yo tengo conexión con el patrón y le voy a decir para que la saque, porque ya me la montó, ya no hace sino decir, ya no habla mal de mí. No se equivoque. El Señor, que todo lo sabe, está diciendo, no tenemos lucha contra sangre y carne, no es un ser humano nuestro enemigo. Entonces, ¿quién? Léalo. Sino que nuestra lucha es contra principados, potestades, porque ellos son nuestros enemigos. Los demonios en sus diferentes jerarquías, los demonios son nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Su mamá, ¿sí? Su suegra, su papá, su hermano, su esposo, su esposa. No. Nuestra lucha es contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Resulta entonces que lo mejor que usted y yo podríamos hacer es considerar esto. Si hay alguna persona que está en contra tuya, está dentro del propósito bendito de del perfeccionamiento que Dios quiere para ti y está usada por Dios, o sencillamente por algún motivo, por alguna razón, le has dado derecho y autoridad a un demonio para que te quiera afligir. Pero de ninguna manera va a ser esa persona. No. Mira, hermano, si el cristiano decidiera hacerle caso a la Biblia, nuestra vida empezaría a ser mejor. No me escuchó. Nuestra vida sería mejor. Escuche, porque usted va a decir, bueno, listo. Mi esposa últimamente, está de cansona, Dios mío, dándole a lo mismo, que vea, que mire, que usted, que vea. Considere dos cosas. Lo que dice tu esposa te hace mejor. Si le haces caso a lo que te está diciendo tu esposa, eso te hace mejor, más ordenado. Considera lo que Dios le está usando. Agradécele al Señor y agradécele a esa esposa. Y corrígete. Hola. Sí, hermano. Pero resulta que no es mi esposa, ni el esposo, o de pronto sí es el esposo inconverso, el esposo que no quiere que vaya a la iglesia. Y empieza a decirle el ambeladrillo, ¿qué haces allá?
por allá no me volvés, allá lo único que hacen es robarte. Eso, a mí, yo me di cuenta de eso, de aquello, de lo otro. Y esa mujer, cuando no es sabia, entonces empieza a tomarle mala disposición de ánimo a ese esposo. Y empieza a decirle que va, usted, ¿qué viene a decir? Usted es un impío, usted no sabe de eso. Y ya empieza a atenderlo mal. Uy, es que ese hombre, pastor, usted no sabe lo que me tengo que enfrentar yo con ese hombre. No es ese hombre. No, no es ese hombre. De alguna manera, Dios le ha permitido a un demonio, sí, a un demonio que lo use. Entonces yo tengo que saber cuál es mi posición frente a los hombres, a los seres humanos, y cuál es mi posición frente a los demonios. Con los hombres dice la Biblia, no tienes lucha, no tienes guerra contra sangre y carne. Un ser humano no es tu enemigo. ¿Quién entiende eso? No, me parece que no lo han entendido algunos. Un ser humano jamás podrá ser tu enemigo. Tus enemigos son los demonios. Tus enemigos son los demonios. Ah, bueno, listo. Pero ¿qué hago con ese hombre? ¿Cuál es el trato con el hombre? ¿Cuál es el trato con ese ser humano? Sencillo. Filipenses capítulo número 2. Ahí enseguidita, una hojita tal vez. Capítulo 2. El versículo número 3. Esta es nuestra forma de relacionarnos con los seres humanos. Ellos no son mis enemigos. Los seres humanos son personas que Dios puso en mi camino para servirlos. ¿Para qué? Para perdonar sus ofensas. Porque o los está usando Dios en mi beneficio, o los está usando el diablo. Pero igual, yo puedo sacar partido de eso, beneficio de eso. Dice el versículo 3, nada hagas por contienda o por vanagloria. Nada hagas con el deseo de pelear. Tampoco hagas nada por orgullo. No. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, póngale cuidado, antes bien con humildad, la palabra humildad usted ya la conoce. La humillación frente a una autoridad, frente a alguien mayor que yo, Dios. ¿Sí o no? Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Oiga, qué tremendo es esto, hermano. Qué tremendo es saber que la forma de relacionarme yo con los demás, con usted, es considerándolo usted mayor que yo, determinándome que usted nunca podrá ser mi enemigo y tomando la decisión de servirle siempre. Hermano, entienda, esta es la diferencia entre un cristiano entendido, un cristiano que tiene la capacidad de reconocer quién es él y quiénes son los demás, y un cristiano que vive así, por vivir, ignorando la Biblia, que no, que olvídese que yo no me voy a dejar, que es que la suegra ha creído toda la vida. No es su suegra. No es su suegra. Si usted tiene enemigos, se llaman los demonios. ¿Hola? Entonces sepa una cosa, con los seres humanos no los voy a tener como mi enemigo, no. Los voy a tener como personas a las cuales yo debo servir, superiores a mí. No es fácil, no se preocupe, no es fácil. No es fácil mirar a todas las personas como superiores a ti. ¿Para qué dice Dios que miremos a las personas como superiores a mí? Para que las sirvamos con alegría, para que las sirvamos con determinación, con una buena decisión. ¿Qué necesita? ¿En qué le puedo servir? Listo, no hay problema, claro que sí. Esa es la forma de relacionarnos con los seres humanos. Ah, bueno, ¿y los demonios, pastor? ¿Y los que lo usan? Ah, bueno, sepa usted quién. Sepa usted quién. Sepa usted que si es un cristiano, que si es un verdadero cristiano y conoce lo que le voy a decir, usted tiene autoridad sobre los demonios. Se lo voy a explicar. Lo he venido enseñando aquí, pero se lo voy a explicar. Mire la diferencia. Al hombre lo perdono en sus errores, al hombre lo sirvo, lo considero mayor que yo para servirlo con humildad, pero a los demonios les dejo claro que yo conozco la verdad de la palabra y que tengo autoridad sobre ellos. Sí, esa falta de amén es porque usted no se acuerda lo que le enseñé. Mire lo que dice la Biblia, póngale cuidado. Con relación al hombre estamos claros.
con relación a los demonios. Efesios capítulo número 1. Efesios capítulo número 1. Versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, atrás, que nos bendijo desde antes, ya estoy bendecido, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo al ubicarnos espiritualmente en la misma posición que tiene el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la posición que tiene el Señor Jesucristo? Está sentado en lugares celestiales. Yo estoy con Cristo. Hola, yo estoy con Cristo. Ah, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con los demonios? Listo, versículo número 20. La fuerza, el poder de Dios levantó a Cristo de entre los muertos, dice el versículo 20. La cual, esa fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Diga, igual que yo. Diga conmigo, igual que yo. El Señor Jesucristo fue sentado primeramente en lugares celestiales. Ahora yo soy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Qué significa esos lugares celestiales? Versículo 21. Sobre todo principado, los lugares celestiales es un lugar de gobierno, es un lugar de poder, de dominio, de autoridad. Dice, donde tenemos autoridad, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Iglesia, despiértese. Que usted no haya conocido esta verdad y que no la haya creído porque no la había conocido, está bien. Pero ahora lo conoce. Escúcheme, ahora sabe que usted sobre los demonios tiene autoridad. No porque haya hecho algo, no porque haya hecho un estudio de demonología, no, porque Dios le dio la autoridad. Y solo si usted lo cree, sabe, los demonios conocen la verdad. Sí, los demonios conocen la verdad. Pero pareciera que el que no conoce la verdad es el cristiano, que se llena de miedo ante una manifestación demoníaca. No, hermano, no. Conozca, escuche, conozca que usted recibió de parte de Dios poder y autoridad sobre los demonios. Entonces mire esta posición tan clara, tan precisa y tan bendita que tenemos frente a los problemas en la tierra. Yo, frente al hombre, estoy en la disposición de perdonar sus errores. ¿Sí o no? Estoy en la posición de perdonar sus errores, de amarlo, de servirlo y de considerarlo superior a mí. Hermano, si eso se hiciera en medio del pueblo de Dios, ¿usted cree que habría problemas como los que uno ve? No, hermano, no. Porque los hermanitos que trabajan juntos, hermanos en Cristo, tienen luchas y problemas y entonces el uno dice, es que olvídese, yo no me le voy a someter a usted. Es un hijo de Dios. Sí, pero, ay no, está crudo. No sabe ni dónde está. Usted no sabe quién es. Porque supiera quién es, venga, conciliemos, sentémonos, por favor. ¿Qué es lo que me dices? No, por esto y por esto no puede ser. Si quieres yo te ayudo en esto, pero no puedo estar dispuesta a desobedecer la palabra. Pero así, en paz, en paz. Quiero ser parte de la bendición, pero no puedo ser desobediente. Ah, qué bendición. Pero olvídese, no señor, usted cree que no. No. Ah, bueno, pero entonces yo veo que hay alguna manifestación demoníaca allí. Entonces yo reconozco que el Señor me dio una posición sobre autoridad de los demonios, sobre autoridad. Así que yo no voy a pelear con un ser humano. Yo tengo clara la diferencia entre el ser humano y los demonios que usan a ese ser humano. Y vamos a dejar de lado los que son usados por Dios para nuestro perfeccionamiento. Solamente hablemos de los que son usados por el diablo. Listo, hermano, listo. Haga la diferencia con la persona, siempre tenga la mejor relación del mundo. Siempre vaya, si ve que el otro está confundido, que está ofendido con usted, vaya, agáchese, humíllese, perdóneme, pídale perdón, dígale que se va a corregir. Dígale que si él le explica en qué lo ofendió, él se va a corregir, usted se va a corregir, dígaselo. Ese es el trato adecuado con las personas. Pero entonces entienda que dándole el trato adecuado a las personas, usted tiene autoridad y poder sobre los demonios. Dios ya se la dio, Jesucristo ya se la dio, no porque usted se lo hubiera pedido o porque usted o yo no lo merezcamos, es sencillamente el resultado de la cruz.
Es uno de los resultados de la cruz. Hermano, yo recién llegado a la vida cristiana entendí eso, pero lo entendí con dolor. Sí, con miedo. Un hombre que conocía la Biblia, hermano, a derecha y a izquierda. ¿Sabe qué? Se conocía el Salmo 119. Oiga, y lo recitaba en prosa, en verso. Y el tipo era un pecador impresionante. El tipo consumía droga. Pedía dinero a la puerta de las iglesias. Y hermano, y ese desprecio que yo sentía por ese hombre, por el hombre, yo no había hecho la diferencia entre los dos. Ese desprecio, hermano, y yo lo veía y no quería ni acercarme, me hacía para un lado. Y un día, hermano, en la calle me lo encontré, me pidió dinero y me le reí burlonamente y empecé a hablar fuerte: te reprendo, demonio inmundo, espíritu inmundo. Y empezó a insultarme y yo empecé a decirle: te enmudece, demonio inmundo. Más hablaba, enmudece, y más me insultaba. Y se fue toreando, hermano, y se vino detrás de mí con una navaja. Hermano, yo recién convertido, pensando que la autoridad estaba en la carne y que era aborrecer a la persona pecadora, y yo viendo que eso no funcionaba, lo único que hice fue apretarle la mano a mi esposa y humillarme ahí en silencio. Le dije: Señor, yo no sé qué está pasando, pero esto no funciona, perdóneme si estoy haciendo algo malo. En ese mismo momento el tipo guardó silencio y yo solamente esperaba la misericordia de Dios, porque él venía detrás con una navaja. Después de eternos 5 o 7 segundos volteo a mirar y él estaba quieto, así, ya no tenía la navaja en la mano, así. Y cuando lo miré me dijo: solamente era una monedita. Pero estaba agresivo, hermano. Yo me voy en oración y yo le digo: ¿qué pasó aquí? Sí, yo le digo al Señor: ¿qué fue? Y el Señor me dice: Héctor, tú no haces diferencia entre el ser humano a quien tienes que amar y servir y los demonios que usan a ese ser humano. Yo aprendí. Y recuerdo que esa misma semana puse por obra esto. Yo mensualmente tenía que, de mi empresa, mensualmente tenía que pagar un impuesto. No me dejaban pagarlo anual, sino mensualmente. Y mensualmente tenía que hacer fila en una casilla donde la señora podía estar feliz, estaban en ferias en Tuluá y ella estaba feliz, y moños y de todo. Me veía a mí: a la orden, don Héctor, ¿qué quiere? Ah, buenas, ¿cómo está? Es que vengo a pagar. ¿Por qué no vino la semana pasada? Yo vine la semana pasada y usted me dijo que esta semana. Ah, hoy es martes, ¿por qué no vino ayer? Bueno, tuve cosas para hacer, pero ya estoy aquí. No sé si le puedo ayudar, no sé, deje eso ahí, vamos a ver. Lo que pasa es que si no pago esta... Sí, yo sé, lo multan, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo me le había enojado varias veces a esa señora, varias veces le había dicho: usted no sirve para nada, usted la tendrían que cambiar, decía ella. Y hermano, cuando yo aprendo eso, la diferencia entre el ser humano y los demonios que usan al ser humano, llegué yo en mi motocicleta ese día, había que pagar, hacer fila para que me dieran el recibo. Cuadro la motocicleta y me acuerdo, y allá afuera, hablando, escúcheme, los demonios no le pueden leer la mente, hable, pronúncielo. Dije: Padre, según lo que me has enseñado y en el nombre de tu Hijo, mi Señor Jesucristo, le hablo a los demonios que afectan la vida de fulana de tal. La conocía muy bien, tiempo entero tratando con ella. Yo bendigo a esa mujer y perdono su impertinencia, pero a los demonios les mando que no la utilicen. Los desactivo en el nombre de Jesús y no podrán afectarle en mi contra. No. Ustedes conocen la verdad y saben que yo he recibido autoridad, he sido sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, lugares de dominio, poder y autoridad. Así que no la usan. Y dije: amén, y me bajé. Entro en la puerta, ella allá al fondo estaba peleando. Estaba diciendo a los de acá: no, olvídese, no sé qué. Y tenía esa cara arrugada y yo, Dios mío, pero bueno. Me arrimé y estaba buscando unos papeles. Yo dije: buenos días. Hola, don Héctor, ¿cómo está? Yo dije: sí, esto es real. La Biblia es verdad. ¿Cómo está, don Héctor? Aquí un poquito afanada. ¿Va a pagar? Sí, señora, necesito el recibo. Aquí se lo tengo, ya vengo, se lo voy a hacer firmar. Dejó lo que estaba haciendo, una tracamandada de papeles y fue, hizo la vuelta y aquí está.
Gracias, me fui a hacer la fila, estaba pagando y ella siguió alegando. Iba a salir y ella estaba diciendo, no se meta conmigo porque yo por las buenas. Y yo iba a salir, le levanté, hasta luego, don Héctor. Impresionante, no, impresionante, hermano. Impresionante cómo la Biblia es verdad. Y a veces uno, no sé, hermano, cabeciduro, teniendo la Biblia ahí y no entiende o no quiere entender. Hermano, haga diferencia, hermana, haga diferencia. Ese marido cansón o está siendo usado por Dios para perfeccionarlo o es un demonio. Pero de igual manera a su marido lo respeta, lo ama, lo sirve, le perdona sus errores. Pero a los demonios, si son demonios, usted tiene gobierno sobre ellos. Antes de que venga a hablar con usted, bueno, dele la gloria a Dios, dele la gloria al Señor. Antes de que ese marido venga, entonces usted proclama en el nombre de Jesús: yo amo y respeto, perdono a ese esposo en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero a esos demonios les digo, a los demonios que usan a mi marido en contra de mí para afectarme, para insultarme, a ellos les hablo en el nombre de Jesucristo y les recuerdo que yo conozco la verdad y ellos también. Que yo estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo y que me tienen que obedecer ahora que les digo, les prohíbo que usen a mi marido en contra mía. Se los prohíbo en el nombre de Jesús, punto. ¿Sabe qué? El tipo entra así y cuando la ve, ¡qué mi amor! Eso es verdad, hermano. Y venga, le repito algo. ¿Y sabe por qué la vida del cristiano es más difícil de lo que debería ser? Porque ignoramos esto y no lo hacemos. Y vivimos aquí en la mente pensando que esta es mi enemiga, este es mi enemigo, ay, mi suegra, pero yo no me voy a bajar, yo no soy tan boba, ahora en Cristo Jesús tengo poder. Sí, pero no contra ella. Tenés poder, pero no contra ella. El poder que se te fue dado no es contra los seres humanos, es contra los demonios. No sé si me entiende. A los seres humanos los perdonamos, los servimos, los amamos. ¿Sí o no? A los demonios los sujetamos a obediencia en Cristo Jesús. Entonces mire a ver qué está pasando en sus relaciones, mire a ver. Mire a ver si estaba considerando uno o más personas como sus enemigos. Usted no tiene enemigos, en medio de los seres humanos no tiene enemigos. ¿Dejamos claro eso? Los demonios son sus enemigos. Y cerciórese, si de pronto lo que está haciendo esa persona es instándole a que cambie para bien, entonces ni siquiera es un demonio el que está usando a esa persona, es Dios, que te ama tanto que te quiere perfeccionar, te quiere mejor. Uy, ninguno dice amén. Te quiere mejor. El Señor te quiere mejor. La Biblia dice en Efesios 4:12 que los 5 ministerios establecidos es para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando alguien te molesta, alguien te aflige, te regaña, te amonesta, no lo consideres de parte del diablo o de la persona. Es Dios que te ama tanto que te quiere perfeccionar. Amén. Sí, Señor. Entonces le quería dejar esto muy claro. No tenemos lucha contra sangre y carne, mas los demonios sí son nuestros enemigos. Gloria a Dios porque tenemos autoridad sobre los demonios. Amén. Vamos entonces a la primera carta del apóstol Pedro. Estamos estudiando el capítulo número 1. Y del capítulo número 1 vamos a leer el versículo 16. Ya lo leímos y estudiamos parte del versículo número 17. Dice el versículo 16, primera carta de Pedro, capítulo 1. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Eso se lo mandó a decir el Señor a usted y me lo mandó a decir a mí. ¿Sí o no? 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, ¿qué habíamos estudiado este versículo? A ver, habíamos estudiado la palabra invocar. Invocar es poner sobre mí, invocar es entregarme, es buscar ayuda en alguien, eso es. Entonces, si yo busco ayuda en alguien que yo creo que es mi papá, ¿sí? ¿Usted busca ayuda en alguien que usted cree que es su papá? ¿Su Dios es su papá? ¿Dios es su padre? ¿Usted es su hijo? De eso está hablando Pedro. Dice, y si invocáis por Padre, si le pides ayuda a Dios,
creyendo realmente que es tu padre, y sabes que aquel juzga sin acepción, ese que tú recibiste como padre, no tiene acepción de persona. La palabra sin acepción significa imparcial, sin preferencia y juzgar a ojos cerrados, sin acepción. Eso significa la palabra sin acepción, imparcial, sin preferencia. Está diciendo, mi hermano, ya lo vimos, pero déjeme decirle que ese Padre que usted está invocando por Padre, ese Dios que usted está invocando por Padre, no tiene preferidos. No tiene preferidos. No es de aquellos que dicen, hombre, como uno como padre, que a veces se inclina más por un hijo que por otro. A mí no me pasó eso, ¿no? No. Mi hija salió del color mío, con muchos rasgos de la mamá, pero míos también. El segundo, Héctor, salió con el color y los rasgos de la mamá, pero con muchas cosas mías también. Entonces esa mezcla ha hecho que todos tengan como muchas cosas de los dos. Nunca me vi inclinado como a preferir a alguien, no. La situación está en que a veces los padres preferimos a alguien porque se parece a nosotros o porque tiene algo que nos gusta, algo que nos identificamos con él, y entonces los padres se inclinan por ese hijo, por esa hija. Dios no es así. Escúcheme, Dios no es así. Dios no es un caprichoso para decir, me cayó bien y lo voy a bendecir. Ese es el problema que hay que desarraigar de la iglesia, que muchos cristianos llegan a pensar que Dios sencillamente porque sí, decidió bendecir más a este y a este no lo va a bendecir, que es cuestión de capricho de Dios, que es cuestión de que al Señor le plació bendecir al uno y al otro no. No, nunca vuelva a pensar eso. Por favor, desarraigue de su mente, de su alma, desarraigue la posibilidad de que es que Dios, porque sí, ha decidido bendecir a unos más que a otros, porque sí. No, todo tiene que ver con un sistema espiritual, todo tiene que ver con la solución de las maldiciones generacionales, con la solución de las consecuencias de mis propios pecados. Todo tiene que ver, hermano, con el cumplimiento de unas normas espirituales que nos rodean. Dios, con los ojos cerrados, hace que se cumpla su palabra en unos y en otros. ¿Quién dice amén a eso? Seguimos adelante. Entonces dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. La palabra juicio, la palabra juzgar, significa distinguir entre uno y otro, decidir entre uno y otro, mental o judicialmente, tratar, condenar, castigar. Aquí viene, esto sí pertenece a lo que nosotros estamos viendo. Resolver un pleito, acordar, hacer acuerdos, hacer diferencia entre uno y otro, juez, llamar a juicio. La Biblia está diciendo, mi hermano, que el Señor juzga, pero juzga llamando a cuentas a la persona. ¿Por qué tiene que llamar a cuentas Dios a un cristiano? Escuche que es muy importante esto. Todos nosotros un día nos inclinamos a venir a una iglesia cristiana, conocimos de alguna manera que había algo que se acercaba más a la verdad de lo que estábamos viendo en el mundo, y empezamos a venir a una iglesia cristiana, pero no todos empezamos a estudiar con seriedad la Biblia. Entonces muchos de nosotros empezamos una vida cristiana, pero mucha desobediencia había en nosotros, mucha desobediencia. Íbamos corrigiendo lo que nos enseñaban o lo que nosotros podíamos entender en la Biblia. Yo quiero decirle algo, Dios no juzga, más bien Dios no castiga la desobediencia de alguien por ignorancia, no. Dios juzga con manual. Él primero te enseña y después te llama a cuentas. Te enseñé, ¿por qué no has obedecido? ¿Quién entiende eso? Importante entender eso. Importante saber que Dios no juzga sin manual. Muchas personas, muchos cristianos estuvieron desobedeciendo algo y no vieron consecuencias. Pero el día que se les enseñó, el día que se les hizo consciente de que lo que estaban haciendo iba en contra de la voluntad de Dios,
Y ese día, porque ya estaban acostumbrados a vivirlo, porque nunca les había llegado una consecuencia, decidieron seguir haciendo lo malo, entonces les vino consecuencia. Y muchos de ellos dijeron, ¿pero por qué? Si yo ya llevaba 3 años haciendo lo mismo y nunca me pasó nada por esto. Ah, pero es que conociste y despreciaste el conocimiento. Es otra cosa diferente. Dios llama a juicio a aquel que le ha enseñado. Dios llama a cuentas a aquel que ha instruido. Lo llama y le dice, bueno, ¿por qué no obedeció? Dios no va a llamar a alguien a decirle, hombre, como de pronto pasaba con nuestros padres. A mí una de las pelas que más recuerdo, yo no recuerdo por qué fue. Yo no sé por qué fue. Venga para acá, Héctor Fabio. Y, mi mamá sobándome las piernas y limpiándome la poquita sangre que me salió por ahí. Sí, mi hijo, eso es para que se porte bien. ¿Me porte bien? ¿En qué o qué? Yo ni me di cuenta de nada. Porque es que ellos no acostumbraban a enseñar primero para juzgar después. Dios no es así. Dios no tiene acepción. Él primero te enseña. Tiene paciencia hasta que alguien se ocupe de enseñarte y después de que te enseñó, ahí sí, bueno, mijito, no más. Él juzga, pero juzga con justo juicio. ¿Quién dice amén a eso? Y juzga, mire, aquí hay algo bien importante. Dice la Biblia, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno. ¿Obra? Pastor, un momentico, ¿cómo así? ¿Obra? Pero la Biblia dice que no es por obras. Ah, bueno, son dos cosas diferentes. Una es la obra de la ley, esa no sirve. Nadie se salva por las obras de la ley. Pero ¿sabe que sí? ¿Sabe que sí? Que cuando se nos da a conocer el Evangelio, cuando se nos da a conocer la palabra, cuando ahora tenemos conocimiento de aquel en quien hemos creído y lo que Él quiere en nuestra vida, entonces el Señor nos pide unas obras. Santiago lo dice, lo hemos leído. Y esas obras no son obras de la ley, son obras de fe. Las obras de fe es sencillamente obediencia a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo. Entonces lo que está diciendo Pedro ahí es que mire, nosotros somos juzgados de acuerdo a la obediencia. ¿A qué? Somos juzgados de acuerdo a la obediencia a la palabra que estamos conociendo. ¿Alguien está conociendo palabra en estos días? Sí. Entonces el Señor está diciendo, mire, yo juzgo sin acepción de personas según el resultado de la palabra que usted conoce, no de la que no conoce. Yo juzgo de acuerdo al resultado de la palabra que usted conoce. Usted y yo tenemos que vivir todos los días esforzándonos. No quiere decir que perfectamente, no. Dios ayuda al que decide vivir de acuerdo a su palabra. Dios ayuda a aquel que decide por su propia voluntad obedecer al Señor. La diferencia está ahí. Y no crea, hermano, que usted solamente con su voluntad lo va a lograr. No. Mire, usted y yo podemos querer con todo nuestro corazón obedecer a Dios. Y si Dios no nos ayudara, no lo podríamos lograr nunca. Nunca. Una de las cosas, esto le va a edificar, una de las cosas más fuertes, yo tenía muchas cosas fuertes para entregarle a Dios, y Dios me ha hecho libre, una por una, de todas ellas. Y una de las cosas más fuertes, yo quise tratarla, no por fe en el Señor, ni entregándole esa área a mi Señor, sino que empecé a tratarla con ayuno. No que no la pudiera tratar en ayuno, no, sino que puse el ayuno por delante de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿sabe qué? Sí, hermano, eso es glorioso, hermano. Ayuno de 14 días, ayuno de 10 días, y yo me sentía un rey. Pero ¿sabe qué? Pasaban los días y ¡plup! Otra vez. Entonces le pregunté al Señor, a modo de reclamo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no se va esto del todo como se han ido otras cosas? Y el Señor, llegó el día en que me dijo, Héctor, estás confiando en el ayuno, no en mí. Ayuna para ponerte en mis manos, confía en mí a través del ayuno. No confíes que el ayuno es suficiente para libertarte, no, no lo es.
No hay nada en esta tierra por encima de Cristo que te pueda hacer libre, que te pueda hacer sano, que te pueda bendecir. Nada. ¿Estás entendiendo eso o no? Entonces, cuando uno se desenfoca, uno lucha y no puede. En cambio, cuando usted le dice al Señor, yo no puedo, tú sí. Hazlo tú porque yo no pude. Entonces, ¿sabe qué dice el Señor? Listo. Tú quieres, yo también quiero. Y te ayuda. Mire que uno tiene que entender que es la disposición del corazón. Desde el Antiguo Testamento es la disposición. Puede que usted no haya podido salir de lo que quiere salir, pero mientras que usted con sinceridad le diga al Señor, Señor, haga conmigo lo que quiera, yo estoy dispuesto a que usted me desbarate y me vuelva a armar. ¿Sabe qué, Señor? Ahí está el Señor. No te va a soltar. Y un día te va a dar esa libertad total. Hola. ¿Quieres ver que eso es verdad? Deuteronomio, capítulo 28, el versículo número 15. Deuteronomio 28, 15. Dice que son las consecuencias de la desobediencia. Entonces dice así, Deuteronomio 28, 15 dice, pero acontecerá, va a suceder, en el futuro vendrá, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar, ahí está la palabra, procurar, yo quiero, Señor, no he podido, pero yo quiero, tú sabes, Señor, que estoy dispuesto a que hagas conmigo lo que quieras, yo procuro, yo voy hacia allá, yo me esfuerzo, el cambio lo vas a hacer tú, pero yo pongo lo que tengo que poner, mi voluntad. Dice la Biblia, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos. Tenemos que procurar, tenemos que poner de nuestra voluntad cumplir todos los mandamientos. Hola. Que haya algo en su vida, un gobierno, por herencias, por maldiciones generacionales, listo, eso también se acaba cuando usted le dice, Señor, mire, yo me siento gobernado, yo me siento gobernada por esto, pero ¿sabe qué? Usted tiene la solución para mí, usted tiene la respuesta para mí, no la puedo buscar en otra parte, es en ti, Señor, tú me hiciste libre en la cruz del Calvario, quiero que esa libertad se establezca en mi vida para siempre, ahí está, hola, ahí está. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, la obra, no se le olvide eso. ¿Qué obras estás haciendo? Obras de obediencia a la palabra, obras que van acorde a la palabra. Difícil, sí, difícil. Mire, yo entiendo, cuando vienen esas parejas y me dicen, pastor, estamos en una lucha terrible, nos quisiéramos separar. ¿Y qué pasa? ¿Los dos conocen palabras? Sí. Yo les digo, yo los desafío y les digo, pero fácil. Usted sabe que le tiene que dar un trato excelente a esta mujer, como a vaso más frágil, con cariño, con ternura, que por más que ella cometa errores, usted nunca le va a levantar la voz, nunca le va a levantar las cejas, nunca le va a manotear, no le va a subir el tono. ¿Usted sabe? Sí, pastor, pero, ese pero. ¿Pero qué, hermano? Oh, no, pastor, es que ella es muy difícil. ¿Y qué tiene? La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no puede depender del otro. Es su decisión, su determinación. Que usted procure hacer la voluntad de Dios, aunque ella no se lo merezca. Esas siempre son mis palabras. Hermano, aunque ella no se lo merezca, usted está llamado a obedecer a Dios y darle la mejor vida, el mejor trato. Entonces, el cristiano que no quiere procurar obedecer a Dios, se justifica y dice, ay, pastor, es que eso es bien difícil. Pues usted decidió que sea difícil, pero cuando ya usted determine que nada es difícil, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en Cristo soy más que vencedor, soy más que vencedora, va a ser diferente el asunto. ¿Sí o no? Lo mismo ella, bueno, yo no entiendo por qué ustedes, si conocen la teoría, no han puesto por obra esa palabra. Y usted, mujer, ¿usted respeta a su marido? No, que va, pastor, ella no me respeta, espérese. Pues pastor, yo le he querido respetar, pero es que, a veces él se pone, ¿y qué? ¿Y qué que él se ponga así o asá? ¿Qué? Usted está llamada a respetarlo. Sí, pastor, pero realmente no he podido. No ha querido, no diga mentira, no ha querido. Porque entonces sería Dios un mentiroso cuando dice en su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando el orgullo es mayor que el deseo de obedecer, no, hermano.
No, no puedo. No, yo más bien me separo. Es que esta vida es muy difícil. Es que yo ya estoy cansada, yo ya estoy cansado. Yo creo que eso no tiene solución. Bueno, mijito, mire a ver qué va a pasar. Pero cuando uno se dispone, diga disposición. El que se dispone, él procura siempre ir allá. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, mire la palabra que sigue: conducíos en temor. Conducíos. Conducir, como cuando usted se monta en su auto y empieza a conducir ese auto. Aquí la situación no es conducir a otro, es conducirse usted. Tiene que ver con la vida anástrofe, con el estilo de vida. Tiene que ver con eso. Entonces dice, conduzca su propia vida en temor. ¿Sabe lo que es eso, no? Conduzca su propia vida en temor de Dios. Vaya por el camino de la vida despacio, cerciorándose de que cada paso no va a ofender a Dios. Escuche, la palabra temor, ser puesto en temor, alarma o susto. Respeto, temor, miedo. Me gusta hacerle énfasis en esto porque durante mucho tiempo nos dieron un mal concepto de la palabra temor de Dios o temor de Jehová. Siempre nos dijeron, no, pero espérese, Dios no quiere que usted le tenga miedo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no si los textos están ahí? Tu temor sea Jehová, tu miedo sea Jehová. Yo no sé si estaré en lo cierto. Acompáñeme a Isaías capítulo número 8. Puede ser que lo encontremos, que el Señor nos ayude. Isaías capítulo número 8, versículo 13. Bueno, gracias a Dios estaba conectadito. Dice la palabra: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Y sabe qué está procurando el Señor con la iglesia? En este tiempo que todo es así como tirado ahí, como que así. Ahora en día el evangelio es como algo sin sentido, como algo sin importancia. Hoy en día hay menos cristianos, cada vez hay menos cristianos con temor de Dios. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Mire, vea, yo quiero que usted viva la vida del evangelio con miedo a que lo que se le entregó gratuitamente, esos derechos que usted puede disfrutar hoy, ese reino de los cielos que usted recibió gratuitamente. Uy, hermano, y esto es bien importante. Le voy a decir algo que usted ya sabe. Es necesario que el cristiano reconozca que así como Adán recibió un reino, el reino terrenal, sí, se lo estoy repitiendo, y unos derechos sobre ese reino terrenal gratuitamente, así nosotros recibimos el reino de los cielos gratuitamente y unos derechos que no nos costaron nada. ¿Sí? ¿Lo podemos reconocer? Téngalo siempre presente, téngalo siempre presente. Ah, bueno, pero eso que no nos costó nada, para conservarlo nos cuesta todo. Adán fue probado porque Dios tenía el derecho a darse cuenta si Adán estaba dispuesto a través de la obediencia a conservar lo que había recibido gratuitamente. Asimismo, a nosotros no nos costó nada el recibir la salvación, la sanidad, la libertad, la paz, pero nos cuesta toda nuestra obediencia el poder conservarlos. No sé si usted me entiende. ¿Quiere conservar la salvación? ¿Quiere conservar la sanidad, la libertad, la paz, la prosperidad? Pues te cuesta ser obediente. Ser obediente. Y para esto, hermano, es necesario que le pidamos al Señor temor de Dios. Mire, miedo a que ese poder que hoy me fortalece, me protege, me sustenta, me levanta, vaya a estar en contra de mí por la desobediencia. Miedo, el Señor nos enseña, el Señor Jesús mismo dice, no le tengáis miedo al que puede quitar la vida, pero nada más puede hacer. Hablando del diablo, de los hombres. Dice, más bien temed a aquel que puede quitar la vida
y te puede enviar el alma al infierno. A ese sí tenemos que tenerle miedo. Y no es el diablo, Dios es el único que determina quién se salva y quién se condena. ¿Quién es el juez? El Señor Jesús. Entonces entienda esto, Dios está buscando que la iglesia camine en temor de ofender a papá, en temor de menospreciar los derechos que no nos costaron nada y que hoy podemos disfrutar, en temor de tener por enemigo el que hoy es nuestro padre, nuestro amigo. ¿Y cómo se volvería enemigo aquel que nos rescató? Si somos desobedientes. Sí, si somos desobedientes. Si tenemos por basura esa obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, entonces así vamos a tener, en vez de un amigo, un enemigo. La Biblia dice que a causa de la desobediencia del pueblo de Israel, el Espíritu de Dios se les volvió enemigo. Usted lo puede buscar. Se les volvió enemigo y el que los ayudaba, entonces los destruyó. Tengamos temor, pidámosle al Señor que podamos conducir nuestra vida, estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida nuestro? De obediencia, buscamos la obediencia, caminamos tratando, escúcheme, tratando en el propósito de ser obediente, lo felicito, eso es. Pero aquel que, conociendo lo que dice la Biblia, hace lo que le da la gana, pensando que es un cuento, que no le va a venir consecuencia, que puro cuento. Así hay muchos en las iglesias cristianas, que siguen haciendo lo malo, que siguen pecando, que viven quebrantando la palabra y piensan que Dios está obligado a bendecirlos. No. Entonces conduzcamos nuestra vida en temor. ¿Cuánto? ¿Qué día? Todos los días. Todo. Dice Juan, primera carta de Pedro 1, en el versículo 17. Dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué peregrinación? Porque usted no es de esta tierra. No. ¿Por qué peregrinación? Porque usted no es de esta tierra. La palabra peregrinación significa, peregrinación significa residencia extranjera. Usted no es de aquí. ¿Qué? ¿Usted de dónde es? ¿Se da cuenta? ¿Y por qué Pedro dice, oiga, condúzcase en temor todo el tiempo en que usted esté en esta tierra, porque usted no es de aquí? Y el problema está en que el cristiano se aferre a algo terrenal, a algo que lo haga perder la salvación. La Biblia dice que usted y yo somos de la generación de las estrellas de los cielos. No somos ni de la generación del polvo de la tierra, que son los judíos, no somos de la generación de la arena del mar, que son los árabes, sino que somos de la generación de las estrellas de los cielos. ¿Quién dice amén a eso? Y así, que por eso es que el Señor te dice, no se aferre a nada en esta tierra, no haga tesoros aquí en la tierra. Mire, personas que se aferran a un ser humano y que conociendo la palabra de Dios, por complacer a ese ser humano, empiezan a desobedecer. Ellos decidieron tener un tesoro aquí en la tierra y en la tierra se van a quedar. Qué tremendo, hermano, entender que yo me debo considerar extranjero, no soy de aquí. Anhelo mi residencia en el reino de los cielos. Y como quiero ir a mi casa, yo no compro casas en este país porque yo tengo casa en otro lugar, ¿sí? No compro casa, y no estoy hablando que no compre su casa, no, cómprela y tenga muchas casas y muchas empresas y tenga mucho dinero, pero sepa que es administrador solamente. Tenga claro que se van a quedar aquí en la tierra, tenga claro que usted no va a comprometer su salvación por defender algo material, no, nunca. No se aferre, hermano, a nada porque sus tesoros no están aquí. La Biblia dice que no hagamos tesoros en la tierra, donde el ladrón hurta, donde la polilla come, donde el horrín pudre. Que hagamos tesoros en el reino de los cielos. ¿Cómo hacemos tesoros en el reino de los cielos? Con obediencia. Este versículo, mi hermano, sobre todo nos habla de la obediencia. Somos extranjeros, vamos a desear estar en nuestra patria celestial. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, solamente ese versículo, Colosenses 3, 1.
dice la palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Para allá vamos, ¿sí o no? Para allá vamos. Jesucristo es el precursor. ¿Sabe qué se llama? ¿Qué significa precursor? El que abrió camino, el que llegó primero. Ese es el precursor. El que pudo encontrar el camino. El Señor nos está esperando. ¿Qué nos pide? Que seamos obedientes a Él. El resto, Él ya lo ganó para nosotros. No me escuchó. Todo el Señor lo ganó para nosotros. ¿Qué nos pide? Que conservemos eso que Él nos regaló, eso que Él ganó en la cruz y que nos regaló, que nos dio gratuitamente, que lo conservemos por la obediencia. ¿Oramos? Oremos. Damos gracias a Dios. Tenemos un tesoro invaluable. Gratuitamente recibimos todo lo que necesitamos. Conservémoslo a través de obedecerle al Señor. Padre, damos gracias a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Presento cada vida, Señor, presento cada familia, bendito Dios, pidiéndote, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Rey de Gloria, a ubicarnos en el lugar que tú nos has dado, Padre Celestial, para que podamos saber, entender, reconocer, Señor, que vamos a vivir en esta tierra, Señor, con temor de desagradarte, con temor de ofenderte, con temor de desobedecerte, Señor, para que tú, Rey de Gloria, nos lleves, Señor, a esa nación que tienes para nosotros, a esa vivienda, Señor, a esa residencia que has construido para nosotros en el reino de los cielos. Padre Celestial, así es, Señor, no queremos aferrarnos a cosas materiales, no queremos, Señor amado, Padre bendito, desobedecer a lo que ya hemos conocido, sino que tú, Señor, nos renovarás, nos perfeccionarás, Señor mío, y podremos nosotros saber que aquí en esta tierra, Señor, no tenemos lucha contra sangre y carne, que ningún ser humano, Señor, podrá ser nuestro enemigo, sino que ahora, Padre Celestial, sabemos y conocemos, Señor, que son los demonios los que quieren afectar nuestra vida, pero que tú nos has dado autoridad sobre esos demonios para vivir en victoria, para vivir en poder y en autoridad. Gracias, Señor, gracias por un pueblo que se levanta en el conocimiento de tu palabra, en la obediencia a tu palabra. Gracias, Señor, por familias fortalecidas en fe, fortalecidas en tu palabra, Señor. Gracias por una iglesia, Señor, que ha determinado caminar en obediencia y en santidad delante de ti, delante de los demonios y delante del mundo, Señor, de la humanidad. Padre, bendice, Señor, a todo tu pueblo, cada día mucho más. Bendícelo, Señor, para que en esta tierra podamos glorificar tu nombre con todo lo que hacemos, pensamos o decimos. Bendito eres tú, que nos has dado de tu Santo Espíritu y nos has capacitado para toda buena obra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Yo declaro familias bendecidas, sanas, prosperadas, aquí en cualquier lugar de Colombia o del mundo, Señor. Familias, Señor, donde se derrama tu gracia y tu gloria y que tú puedes usar, Señor, como instrumentos de justicia en esta tierra. Gracias, bendito Dios. Gracias te damos por esta semana, Señor. Una vez más declaramos que esta semana la recibimos como un regalo, donde vamos a ver tu gloria, tu gracia, donde vamos a ver tu provisión, tu protección, tu paz, tu libertad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.